Buenos días. En esta segunda clase que corresponde a la unidad número 2 de nuestro programa del espacio curricular Seminario de Evaluación, vamos a concentrarnos justamente en el trabajo en torno a los instrumentos de evaluación. Pero antes de entrar en tema, quisiera que nos ubiquemos en los momentos o instancias que debemos prever en un proceso de evaluación. Como ustedes ven aquí en la filmina, el cómo evaluamos, la elección de técnicas y diseños de instrumentos de evaluación es uno de los momentos, pero en realidad hay instancias previas que son igualmente relevantes. En primer instancia, tener claro qué queremos evaluar. Vamos a evaluar conocimientos, vamos a evaluar competencias, actitudes, procedimientos. Allí el primer escalón en este proceso es determinar justamente qué queremos evaluar. Y luego, ¿con qué criterios? ¿Sí? Los criterios concretamente son los procedimientos cognitivos y las prácticas que esperamos pongan en juego a nuestros estudiantes. Quizás esperamos que pongan en juego relaciones, que pongan en juego análisis, vinculaciones, que en primera instancia tengan una lectura completa de la bibliografía y se evidencien en las respuestas. Bueno, allí el segundo escalón es determinar justamente qué procedimientos cognitivos y prácticas esperamos que pongan en juego ellos. ¿Cuándo consideramos propicio esta evaluación? Al inicio, entonces será una evaluación diagnóstica. Durante el proceso, entonces estaremos en presencia de una evaluación formativa. Al final, unida a la calificación y a la acreditación, es decir, una evaluación sumativa. Esta también es una decisión que tenemos que tomar. Y llegamos al cómo. ¿Cómo evaluamos? Elegido nuestro contenido o tema, unidad o tipo de conocimiento que queremos evaluar, estimado el criterio y el momento, bueno, ¿cómo? ¿Qué herramienta elegimos? ¿Quiénes van a realizar la evaluación? ¿Va a ser una evaluación heterónoma? Una heteroevaluación a cargo del docente. Pretendemos una autoevaluación, es decir, que el propio estudiante sea quien se evalúe a sí mismo, o quizás una coevaluación entre compañeros, entre estudiantes. En el caso que elijamos una heteroevaluación, también tenemos el tema, la decisión que tomar en relación a cómo comunicamos los juicios de valor a los estudiantes, el tema de la calificación y la devolución de resultados. Bien, nos adentramos entonces en el cómo, en la elección de estas herramientas que nos permitan obtener las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. Eso es un instrumento de evaluación, es una herramienta para obtener una evidencia del aprendizaje del estudiante. Allí en los textos de Jorge Steinman y en el texto de la guía metodológica del Ministerio de Educación de Perú, van a haber descriptos algunas condiciones que deben reunir estos instrumentos. Por supuesto deben ser prácticos, deben ser viables de aplicar, confiables, eficientes, transparentes. No queremos ser capciosos como docentes, sino ser transparentes y no medir lo que el alumno no sabe, sino lo que sabe, poder determinarlo. Que sea comprensible, pero sobre todo, y acá
pongo especial hincapié, debieran ser coherentes, guardar una coherencia con las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que venimos desplegando, ¿sí? Si estuvimos trabajando, supónganse, en formato taller, como una de las estrategias privilegiadas en nuestra enseñanza, y luego decidimos como evaluación sumativa un parcial de opción eh, múltiple, bueno, ahí tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, en relación a la coherencia, ¿es la mejor herramienta para retomar o tener evidencias de aprendizaje, teniendo en cuenta el tipo de proceso que hemos realizado con los estudiantes? Una cuestión a tener particular atención. Aquí les muestro un cuadro que ustedes van a encontrar, un cuadro que es una muy buena síntesis, elaborado por Jorge Steinman, está en la bibliografía obligatoria, donde el autor clasifica los instrumentos de evaluación teniendo en cuenta quiénes participan, el tipo de respuesta, el material que puede usarse, el lugar de desarrollo y quién va a ser el evaluador. Nosotros en este PowerPoint o en esta pequeña clase, quisiera explayarme un poco más en el tipo de respuesta, o sea, en los instrumentos orales, escritos o de ejecución. Vamos a ampliar un poquito más estas conceptualizaciones en relación a las pruebas orales, escritas o de ejecución. Las pruebas escritas generalmente son las que nos acompañan en el ámbito de la educación superior con mayor frecuencia. Podemos tener pruebas escritas de preguntas abiertas o de desarrollo, donde el estudiante tiene libertad para abordar un tema en la profundidad apropiada, es la típica monografía, si es hecha de manera domiciliaria o quizás pedirle un ensayo si elegimos elaborar esa prueba en el marco de la presencialidad. Pero bueno, por supuesto, cada una de estas pruebas que optemos por tomar tendrá sus pros y tendrá sus contras. Allí les recomiendo ampliar este tema de las pruebas escritas en el video de Marta Tenuto que les hemos dejado en el sitio del aula, donde ustedes van a tener allí de manera más pormenorizada un análisis de pruebas abiertas o de pruebas de preguntas cerradas, donde el multiple choice, las pruebas de opción múltiple, son una de los tipos de preguntas que uno puede elaborar en estas pruebas más estructuradas. Después tenemos preguntas donde esperamos una respuesta breve, donde le pedimos al estudiante completar una oración, donde le damos alternativas y que establezca verdaderos o falsos, donde pueda unir con flechas, donde pueda ordenar en función de algunos criterios. En fin, dentro de las pruebas escritas tenemos opciones más o menos estructuradas. Las pruebas orales. Generalmente en nuestras universidades los exámenes finales suelen tener este formato, ¿no? Desde este tipo de respuesta esperada desde la oralidad. Ahora bien, la oralidad no debe ser sinónimo de informalidad. Aquí van algunos tips, si se quiere, algunas recomendaciones para preparar también estas pruebas orales. En estos exámenes los estudiantes también
eh, merecen que nosotros definamos los criterios con antelación, se los explicitemos, le fijemos un tiempo para la exposición, que consideramos apropiado, y luego un tiempo de preguntas. Anticipemos al estudiante si puede llevar el programa, si va a tener un tiempo para lo que en la tradición universitaria se llama hacer capilla, hacer un esquema previo a la exposición. No lo interrumpamos. Eh, por allí nos hemos tentado a completar o a corregir. Y bueno, esto no es recomendable, por supuesto. Tengamos allí una actitud más bien de registrar, de ir tomando nota de lo que el otro va diciendo, de las preguntas que a nosotros como evaluadores puedan surgirnos para hacerlas en el momento oportuno. Podemos darle diferentes tipos de formatos a estas pruebas orales. Podemos elegir instrumentos o una exposición autónoma y completa del tema por parte del estudiante. Y luego tenemos pruebas de ejecución que se aplican justamente a aprendizajes más bien de tipo práctico, donde queremos comprobar si está haciendo el estudiante un proceso correcto. Por ejemplo, en educación física suelen darse este tipo de pruebas, o con saberes como el tiro, donde efectivamente necesitamos, más allá de comprobar o de tener evidencias de un saber, de un conocimiento en el nivel teórico, necesitamos tener evidencias de que el estudiante haya incorporado hasta físicamente la manera correcta de ejecutar, de realizar un procedimiento. Bueno, allí los instrumentos de evaluación pueden ser una lista de cotejo, ¿sí? Donde chequeemos, donde vayamos verificando si los diferentes momentos o instancias que conlleve ese procedimiento se están dando o no. Y por supuesto la observación sistemática y directa de la ejecución. Pero bueno, lo cierto es que también la elaboración de un instrumento de evaluación tiene una parte que no podemos eludir, que son las consignas, que es cómo expresamos al estudiante lo que pretendemos que haga. Y yo ahí les he como definido dos preocupaciones principales, ¿no? El nivel de complejidad de esas consignas que pedimos y la redacción. Bueno, ustedes en teorías de la comunicación han trabajado cuestiones sobre este segundo punto, sobre la redacción, sobre la comunicación. De todas maneras, les dejo en la sección archivos una hojita, un pequeño documento de autoría de Silvia Escarafía, Ortega y Reyes Constella, donde nos ayuda y nos define estos verbos que habitualmente usamos en una consigna. Cuando decimos analizar, cuando decimos resuma, cuando decimos enumere, explique, estas autoras se han tomado allí un tiempo para describir lo que implicaría cada una de esas acciones. Entonces, es un documento, como les digo, muy cortito, que sería muy apropiado ustedes lo tengan allí presentes cuando tengan que elaborar consignas. Y luego, por supuesto, un tema bastante más profundo, que son los niveles de complejidad de las consignas. Tenemos diferentes niveles en función de los procesos de pensamiento que esas consignas involucren. Una cosa es cuando pedimos define, memorice, clasifique, ubique, reconozca, seleccione, que estamos en un nivel de complejidad bajo,
¿sí? A nivel de procesos cognitivos, porque implica que el estudiante haya incorporado o retenga información en función de la bibliografía, en función de las clases, en fin. Después tenemos un nivel más avanzado en cuanto a procesos de pensamiento, que es cuando le pedimos que demuestre una hipótesis, por ejemplo, que ilustre, que ejemplifique, que analice, que examine una situación. Y luego, bueno, niveles de consignas de complejidad alto. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que diseñar un instrumento o una planificación o argumentar o juzgar o evaluar. Bueno, son otros mecanismos cognitivos que el estudiante debe poner en juego. Esto, para que ustedes lo tengan en cuenta, el tipo de operaciones cognitivas que cada consigna exige en el otro, en el estudiante. Bueno, en el caso de que seamos los docentes quienes evaluamos, está el tema de cómo comunicamos estos juicios de valor. O sea, la calificación, sea numérica, sea de diferencial semántico, sea alfabética, resuelve un aspecto de la comunicación, que es a los fines de el proceso de acreditación que las universidades, que las instituciones de educación superior necesitan, bueno, certificar los aprendizajes de los estudiantes. Esa es una faceta de la comunicación. Cuando nosotros le transmitimos, se sacó un 10, se sacó un excelente, la calificación fue esta. Bien, ahora, en las instancias, por ejemplo, de evolución, en evaluaciones formativas, en evaluaciones que se dan durante el proceso, también estos juicios de valor deben ir acompañados, deben formar parte, mejor dicho, de una retroalimentación, de una devolución, de comentarios, quizás que podemos hacer por escrito, o orales, o usando rúbricas, que debemos comunicarlos a los estudiantes con el objetivo de la continuidad en el aprendizaje. Decíamos en la unidad 1 que la finalidad justamente de la evaluación formativa tiene que ver con mejorar los procesos de aprender, con fomentar estrategias metacognitivas en los estudiantes, y entonces en ese sentido la devolución solamente de una calificación, de un número, de un muy bueno, de un ABCD, bueno, debiera ser completada con algunos comentarios, con algunas nuevas preguntas y con algunas sugerencias, con algunos andamiajes, con el objetivo de propiciar nuevos aprendizajes. Para profundizar, por ejemplo, en la construcción, cómo abordar la construcción de rúbricas, también allí tenemos en la sección de sitios un segundo video de la misma autora que mencionábamos recién, la magíster Marta Tonuto, donde ella explica y ejemplifica cómo encarar este proceso de construcción de rúbricas. Bueno, decirles que también en esta clase ustedes van a tener que realizar, que desarrollar una segunda y última actividad integradora y evaluativa. Ustedes van a tener la consigna subida al aula virtual, donde concretamente el propósito, el objetivo es que elaboren un instrumento de evaluación. Un instrumento de evaluación articulado y pensado
en el proyecto de instrucción que han elaborado en didáctica, en la materia de didáctica específica. Yo allí les he traído una figurita, es un cuadro en realidad, donde, bueno, espero que no sea esta sensación, ¿no? De que nos encontremos ante un mar, ante un océano donde nos sintamos pequeños. Mi expectativa es que ustedes con el material que tienen, con las ayudas, con las claves de lectura que hemos dispuesto en el aula, no se sientan como este niño frente a este mar de conocimiento, ¿no? Allí van con su barquito. Quizás la figura fue elegida por contraposición de lo que esperamos. Sí, que quede allí en el aire de este seminario la idea de que la evaluación es un acto creativo, o sea, nunca debieran existir dos instrumentos de evaluación iguales, porque cada grupo es diferente, porque, bueno, a medida que uno va desarrollando una propuesta de enseñanza, un proyecto de instrucción en este caso, debiera ir leyendo lo que pasa del otro lado, las apropiaciones, los aprendizajes que cuentan los estudiantes al iniciar. No todos los grupos son iguales en ese sentido. Es un acto creativo, es un acto único, es un acto artesanal la elaboración de estos instrumentos de evaluación. Entonces, nuestro desafío en este seminario de evaluación, que con esta clase llega a su fin en relación a presentación de nuevos contenidos, es, bueno, allí ponernos en la tarea de completar ese proyecto de instrucción que comenzaron, que elaboraron muy bien en didáctica especial, y ampliemos ese punto. Las consignas allí las van a poder leer y tener de manera completa en el aula virtual del seminario. Ampliemos justamente lo que se refiere a la evaluación, construyendo un instrumento que vaya en coherencia con esa propuesta de enseñanza. Que tengan muy buenos días.